Bienvenidos a ¿Qué le pedirías? El podcast donde intentaremos responder esta pregunta a la luz de la palabra en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. En estos tiempos posmodernos debemos examinar los anhelos de nuestro corazón y la forma en que vivimos, ya que de no ser así, estaremos golpeando las puertas equivocadas. Te invito a que te quedes con nosotros a escuchar el siguiente mensaje. Viniendo a lo que hoy día nos compete, que tiene que ver con esto que hemos estado hablando y voy a seguir hablando en la carta de Santiago. Tenemos mucho para qué hablar en Santiago. Espero que al terminar, no sé si es que vamos a terminar cuándo, pero que estemos seguros que conocemos la carta de Santiago, ¿sí? Y para que usted ya lo vaya buscando, la lectura general, digamos, el pasaje que vamos a estar viendo es Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Voy a tomar estos versículos que es la continuación de los versículos que yo prediqué la vez anterior. Yo prediqué la vez anterior capítulo 1 del 1 al 4, vamos del 5 al 8 hoy día. Y lo vamos a leer. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: Y si a algunos de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre inconstante en todos sus caminos, un hombre de doble ánimo. Amén. Ese es el pasaje en el que vamos a estar hoy día profundizando. ¿Vamos a orar? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos adorarte, Señor, gracias porque nos has reunido para ser bendecidos, Señor, por tu presencia, por tu palabra, y que podamos encontrar en vos ese consuelo y esperanza, y te damos gracias por eso. Gracias porque encontramos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ese consuelo, esa esperanza que en medio de las dificultades, Señor, nos da instrucción, nos consuela y nos acaricia el corazón, papá. Dejamos este tiempo en tus manos, rogamos a tu Espíritu Santo que esté trayendo luz a nuestros ojos para entender tu palabra y que podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, para empezar, y con esto en mente de lo que vamos a estar viendo, yo quisiera hacerles una pregunta. Y una pregunta que capaz que les suena conocida, ¿sí? Porque la historia es conocida, pero si hoy día la persona que tenés al lado, la más allegada, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá o tu hermano, te dijera: pedime algo que yo te lo voy a dar. Una sola cosa. Pedime algo y yo te lo voy a dar. Seguramente las madres ahora están todas: quiero una cartera o una mochila, un perfume, un día de spa, un día en, no sé. Las madres, sí, ojo, guarda el que se olvidó, todavía tiene tiempo hasta las 12 de ir al Chango Más, está abierto 24 horas. Pero que no se entere. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad de que nos pregunten qué le pediríamos, no me lo conteste, déjelo ahí, pero seguramente le pediríamos algo rico para comer, o una prenda que nos gustaría tener, o salir a algún lado. Algo así se nos ocurriría. Ahora, si esta misma pregunta, como supongamos que esta noche llegamos a casa y el Señor nos pregunta: pedime lo que vos quieras y yo te lo voy a dar. Pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. No es nueva esta pregunta, porque esta misma pregunta se le hizo el Señor mucho tiempo atrás a Salomón. De noche se le apareció y le dijo: pedime lo que vos quieras que yo te lo voy a dar. Si el Señor te hace esa pregunta, ¿qué le pedirías? No me conteste tampoco. Hágala usted nomás. No sea vivo, no me diga sabiduría o... Bueno, ojo, puede ser. Pero bueno,
Es más que nada para introducir esto que nosotros estamos haciendo esta pregunta, porque muchas veces no nos preguntamos, o muchas veces, como pasa con si yo le ofreciera a alguien o ustedes me ofrecieran a mí, pensamos en algo, no sé, material, en algo que nosotros podemos ver, algo tangible, o bueno, no sé, un abrazo, algo más abstracto, dame amor, dame cariño, ese tipo de cosas, algo que nosotros podemos ver, tocar, que es más de lo nuestro, por así decirlo. Ahora, este pasaje, para que nosotros lo podamos entender y a dónde yo quiero ir con esto, introduciendo esta pregunta, lo vamos a dividir en 3 puntos, ¿sí? En primer lugar, el mismo pasaje nos invita a que nosotros nos hagamos una pregunta. Si leemos, no nos podemos no hacernos esta pregunta. Tenemos que obligadamente preguntarnos. Y miren cómo comienza. El primer punto es, ¿me falta sabiduría? Es una pregunta que debemos hacernos, porque miren cómo comienza. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, punto suspensivo, porque sigue después el pasaje. Y si hay una gallega que nos está respondiendo qué es la sabiduría. Pero concentrémonos a ver qué nos dice la Biblia de la sabiduría. Pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Nos falta sabiduría? Es como que nos lleva a que hagamos un inventario. Yo sé que hay algunos que por ahí por el trabajo o aún mismo acá en la iglesia, más que nada los chicos de sonido, han tenido que hacer un inventario. Y es ponerse a ver cuáles son las cosas que tenemos a disposición, cuáles son las cosas que teníamos y qué es lo que nos está faltando. Entonces, como si Santiago nos dijera, bueno, vamos a hacer un inventario. Fíjate en la mochila que vos tenés o en el placar o en lo que vos tengas, si tenés sabiduría. ¿Te falta o la tenés? Yo llegué a la conclusión, estudiando en el pasaje, que a mí me falta sabiduría. Mucha sabiduría. Y yo espero que cada uno de nosotros también, independientemente de la edad, independientemente de las experiencias de vida que hayamos tenido o que tengamos, lleguemos a la misma conclusión. Por eso la pregunta es para todos, ¿me falta sabiduría? ¿Tengo sabiduría? Y Santiago se refiere a la sabiduría, para que lo entendamos, se refiere a la sabiduría como el entendimiento que nosotros tenemos de las cosas que nos van pasando en la vida y de la manera práctica que nosotros vamos, por medio de ese entendimiento, aplicándolas a la vida. Y no solamente eso, sino que entendemos y aplicamos esas cosas prácticamente en nuestro diario vivir de una manera que glorifique a Dios. ¿Sí? De una manera que glorifique a Dios. Eso es lo que Santiago nos está queriendo hacernos preguntar, que nosotros nos examinemos. ¿Sí? No por eso Santiago no estaba hablando anteriormente de las obras y de que, bueno, yo hablaba de que son un hecho las obras. ¿Sí? Las obras son esas pruebas, de esas pruebas que van a llegar a nuestra vida, indiferentemente de qué situación estemos cada uno. Entonces, cuando habla de las pruebas, indudablemente de una prueba tiene que salir algo. Yo decía la otra vuelta que cuando nos agarra la crisis o la prueba no nos deja igual, el sufrimiento no nos deja igual que como cuando nos agarró. Algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, Santiago, como en toda su carta, nos pide algo, nos pide que nosotros entremos en acción, que pongamos en práctica ciertas cosas que ahora vamos a ir desglosando. Pero yo empecé a ver, porque dije, bueno, hoy por hoy es muy común hablar de las personas, o pensamos que una persona por peinar canas puede aconsejarnos, o una persona porque ha tenido una historia muy dura en su vida puede aconsejarnos, o eso es lo que nosotros pensamos acerca de la sabiduría. Por las experiencias o por los años acumulados pensamos que ahí podemos llegar a encontrar sabiduría. Hay cosas que pueden, obviamente, decirnos, che, hay gente que es más sabia que otra, hay gente a la que yo le pediría un consejo, hay gente a la que no le pediría un consejo, pero no necesariamente son estas cosas las que hacen a una persona sabia. Y hoy por hoy es tan confuso ver o con claridad lo que realmente significa ser sabio. En la actualidad, y yo más que nada calculo en los jóvenes, bueno, lo podemos ver todos igual porque está a la luz de todos,
Las redes sociales hacen que todo se globalice, pero podemos ver cómo la sabiduría para el mundo o para aquellas personas que tienen un cierto concepto de sabiduría, y aún nosotros mismos nos pasa, pensamos que es sabio es aquella persona que le fue bien en los negocios de la vida, que tiene su familia, que tiene su casa, que ha adquirido ciertas cosas con la vida, que es una persona astuta para los negocios, astuta con las personas, y pensamos y confundimos muchas veces que todas esas cosas que se consiguen en nuestra vida y que no está mal obtenerlas, pero pensamos que eso nos da un cierto nivel de sabiduría más que otros. El tema es que acá se confunde lo que es ser, como dice la palabra, dice que los hijos de las tinieblas son muchos más sagaces que los hijos de la luz. La sagacidad es ser astuto, es ser rápido, es como entender un movimiento y decir, bueno, listo, con esto yo voy a ganar plata. Vieron que hay gente que no sé cómo hace, pero saca acá, pone allá y de repente cambió el auto. Pone acá, saca acá y de repente se compró, no sé, el último celular de moda. Y vos decís, flaco, ¿cómo hiciste? A mí me cuesta tanto y a vos con tan rápido. Bueno, hay gente que es así, que es sagaz, que es astuta, pero no quiere decir que eso lo defina como una persona sabia, ¿sí? Es más, si nosotros nos guiamos por todo esto, vemos un conocimiento o un entendimiento de la sabiduría como algo muy terreno, como algo muy aferrado a las cosas de este mundo, a la casa, al trabajo, a la familia, a lo que nosotros podemos ver y tocar. Pero Santiago nos invita a que nosotros, preguntándonos y nos examinemos acerca de este tipo de sabiduría, que nosotros podamos detectar cuál tipo de sabiduría o cuál es el concepto de sabiduría que nosotros queremos para nosotros y queremos ir adquiriendo en lo que va pasando de nuestra vida. ¿Cuál es la sabiduría que me hace falta y cómo yo la voy a ir adquiriendo? ¿Cuál es la que a mí me sirve? ¿Cuál es la que Dios pide que yo tenga? ¿Cuál es la que por ser hijo de Dios debería tener o adquirir con el paso del tiempo? Como les decía recién, en otra época quizás esto era como considerado como, y más, esto se ve mucho más ahora, los jóvenes no me van a dejar mentir, pero antes una familia se consolidaba, tenía su casa, tenía un trabajo toda la vida y se jubilaba. Hoy por hoy la juventud es distinta, la juventud, y más acá en Argentina, todos están pensando en ver de dónde, si es nieto de algún español o de algún italiano, para irse a Europa porque la plata no alcanza, porque las cosas no están bien económicamente. Entonces la mirada es mucho más allá en cuanto a lo económico, en cuanto a un bienestar social, en cuanto a tranquilidad, por lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, en los jóvenes, más que nada, se hace aún más difuso este término de la sabiduría. Tomamos decisiones muchas veces porque queremos vivir una vida como yo quiero vivirla, con todo lo que quizás pueda llegar a alcanzar y aún más, disfrutar una buena vida, como dicen hoy por hoy. Entonces, cambia el concepto de quizás nuestros padres, nuestros abuelos, al concepto que quizás los jóvenes hoy por hoy tengan acerca de una vida sabia. Entonces esto nos hace ir tomando decisiones no basadas en una sabiduría que viene de lo alto, sino en una sabiduría que es muy terrena, que tiene que ver con lo que yo puedo conseguir o lo que yo puedo perder hoy, acá, en esta vida. Bien. En este caso, yo quisiera leerles Santiago 3, del 14 al 16, porque esto ejemplifica los dos tipos de sabiduría que nosotros podemos identificar. Y es muy rápidamente nos va a llevar a esta comparación. Santiago 3, del 14 al 16 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal. Es natural, es diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ahí vemos un ejemplo de lo que Santiago le expresaba a los creyentes judíos de aquel tiempo. Y les decía, este tipo de sabiduría, aferrado a este tipo de cosas, por sus ambiciones personales,
o por celos o por envidia, dice celos amargos, pero eso tiene que ver cuando uno tiene una vista o una mirada envidiosa de la otra persona o de las otras personas. Y es muy fuerte acá Santiago cuando está haciendo esta comparación, porque dice, si eso es lo que hay realmente en su corazón, directamente eso es una sabiduría que viene, es diabólica, es puesta por Satanás, es algo terrenal. Muchas veces tiene que ver con esas ambiciones personales que, vuelvo a repetir, no está malo querer prosperar en ciertas cosas, pero cuando eso es la única ambición que hay en nuestro corazón o es lo primero y en base a eso nosotros vamos a ir moviendo nuestras fichas y nuestra vida va a ir girando en torno a eso, entonces ahí se torna como lo dice Santiago. Es como querer poner al caballo detrás de la carreta, es como poner las prioridades desacomodadas, por así decirlo. El caballo no sabe empujar la carreta, está puesto para adelante para ir tirando, ¿sí? Entonces, en este caso, esa sabiduría viene a representar eso. Pero miren lo que dice Santiago en el mismo pasaje, Santiago 3, del 17 al 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vemos una diferencia entre las dos sabidurías. Una que genera discordia y que genera esas envidias o esas ambiciones egoístas, ese ego que nosotros nos ocupamos muy bien de alimentar en muchos casos. Y vemos esa sabiduría de lo alto que da como fruto, un fruto de justicia, de paz, de amor, de armonía, y que tiene que ver con dónde ponemos el caballo, si lo ponemos atrás o adelante de la carreta. Entonces, acá es donde vemos que la sabiduría, desde el punto de vista de Dios, es vivir en consistencia con el temor de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 1:7? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice que el necio la desprecia. El necio la desprecia, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahí comienza la sabiduría. Y con temor, quiero aclarar esto, no estamos diciendo que es miedo. El temor tiene que ver con un someternos a su voluntad, someternos a la obediencia de su palabra, ser obedientes. Y no solamente eso, sino con una mirada reverente, maravillados del Dios que nosotros tenemos. Eso es lo que nos va a hacer, nos va a impulsar y nos va a mover a vivir bajo su voluntad de una manera que nos agrade a nosotros y le agrade a nuestro Dios. Pero es ahí donde comienza. Y es eso lo que tiene que ver con esta sabiduría de lo alto. Acuérdense, esa sabiduría terrenal nos va a hacer pensar que todo lo terrenal es lo que va haciendo acumular en mí experiencia, sabiduría, y que yo puedo también aconsejar a otros a raíz de esa sabiduría alcanzada. Pero esta sabiduría de lo alto tiene que ver con aquello que hay en tu corazón y en el mío, con respecto a Dios. Cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros vamos entendiendo las situaciones que nos tocan pasar y vivir a medida que los días transcurren. Cómo nosotros vamos entendiendo y poniendo en práctica todas aquellas cosas para que glorifiquen a Dios. ¿Sí? Para que glorifiquen a Dios. No para que nosotros seamos el centro, sino para que Dios sea el centro de nuestra vida. Eso es lo que Santiago está queriendo decir. Eso es la sabiduría. Eso es lo que a nosotros quizás nos falta. Eso es lo que si hicimos un examen y nos chequeamos, hicimos el inventario y vemos, pero mirá, vos sabés que yo me considero que esto me hace falta. Ahí hay un problema y tenemos que atacarlo. ¿Y cómo lo podemos atacar? Conociendo más a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No hay forma de que nosotros nos sometamos a su voluntad si no lo conocemos primeramente. No hay forma de que nosotros nos sometamos a esa sabiduría y adquiramos esa sabiduría si no le conocemos a Él. Dice su palabra que necesitamos de la fe para agradar a Dios. Entonces esto es con la fe, que más adelante también lo vamos a ver.
Esto es por medio de la fe, que el que busca a Dios crea que le hay y que Él es recompensador de aquellos que le buscan. Él da recompensa, Él nos da de su sabiduría para que podamos vivir de una manera sabia. Bien, entonces ¿nos falta sabiduría? Yo creo que sí, a mí me falta, pero ese es el primer punto. En el segundo punto, una vez que detectamos cuál es la sabiduría y si nos falta o no nos falta y cuáles son los dos tipos de sabiduría que le podemos dar claridad, es saber cuál es o de dónde la saco a esa sabiduría. Como decíamos recién, Dios es la fuente de toda sabiduría verdadera y ese es nuestro segundo encabezado. Dios es la fuente de toda sabiduría verdadera. Miren lo que dice el mismo pasaje que estábamos leyendo, que se la pida a Dios. Una continuación, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Amén? Dios es una fuente inagotable y es en Él donde podemos encontrar la sabiduría que viene de lo alto. Como decía recién, el temor es el principio, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y saben qué? Para ponerlo más claro todavía, ¿qué significa ese temor o qué nos va a llevar a hacer a nosotros ese temor a Dios y que eso nos haga adquirir sabiduría? Lo que pasa es lo siguiente, pasa que tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, tus actitudes, tu forma de vida por completa, lo que hay en tu corazón, todo está siendo cambiado por las de Dios. O sea, no son esas cosas que hay en mi corazón que yo quiero alcanzar, que tienen que ver con esa sabiduría terrenal, sino que son todas aquellas cosas que Dios tiene en su corazón y que van cambiando en nosotros. Ya no voy a querer luchar o conseguir con mi trabajo o con mi esfuerzo y vivir y desvivirme para eso, no sé, alcanzar un nuevo trabajo, alcanzar un auto, alcanzar muchas riquezas, tener una buena cuenta del banco, una buena suma de dólares, pero acá lo que vemos es que lo que vamos a buscar es todo aquello que Dios tiene en su corazón y que no necesariamente tiene que ver con las riquezas que este mundo nos puede ofrecer, con las cosas que hoy podemos disfrutar, Tiene que ver con aquello que va más allá, poniendo nuestra mirada en lo eterno y no en lo pasajero, desaferrándonos de todas aquellas cosas que estamos hoy por hoy aferrados por una cuestión lógica capaz, envueltos en la rutina, envueltos en los deseos y en los anhelos y los sueños y los hijos que quieren esto y muchas veces nosotros mismos empezamos a ser necios y a vivir como necios, pretendiendo alcanzar cosas. Dice también la palabra que nos vivimos afanando y eso tampoco nos hace más sabios. Nos vivimos afanando a nosotros mismos, nos vivimos preocupando de más, nos vivimos preocupando por aquello que todavía ni pasa. Y eso no nos hace más sabios, eso lo único que hace es hacernos inconstantes, es hacernos de doble ánimo, es hacernos que subamos como las olas del mar, estemos acá y después estemos allá, acá y allá. Y este segundo punto que nos introduce dice que se la pida a Dios. Acá Santiago nos está llamando a la oración, no nos está llamando a otra cosa. ¿Usted pensaba que iba a ser sabio sin hacer nada? No, debemos orar. Si usted tiene y descubrió recién en esta pregunta que nos hicimos a nosotros mismos y nos chequeamos y descubrió que le falta sabiduría, hay que arrodillarse y orar y pedírsela a nuestro Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría verdadera. Es necesario orar por la sabiduría que viene de lo alto, es por medio de ella que tenemos una visión correcta de nosotros mismos y de los problemas que enfrentamos a diario, de los sufrimientos, de los buenos momentos y de nuestro entorno y de Dios mismo. Hay una canción que me encanta, se llama Por encima del sol. Después lo puede buscar, escúchela, estoy seguro que la voy a bendecir. Pero empieza esta canción diciendo, por encima del sol hay una vista real. Por encima del sol
la vida se puede ver como es en verdad. Y ahí cuando hablamos por encima del sol, obviamente el autor de la canción hace referencia a Dios y esa sabiduría que viene de lo alto. Y es eso lo que nosotros debemos ir adquiriendo, conociendo a este Dios, entendiendo de que por encima del sol podemos tener y podemos ver con mayor claridad y mayor sabiduría las cosas que van pasando. Allí hay una vista real. Dios es el que ve las cosas realmente como son. Dios es el que sabe cómo son realmente las cosas. Entonces, si nosotros anhelamos y buscamos de esa sabiduría, que no es solamente de Dios, Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, a compartir esa sabiduría con nosotros. No es solamente suya. Él dice, ahí es donde nosotros vamos a poder ver las cosas como son en verdad. Podemos tener un entendimiento pleno del sufrimiento, podemos tener un entendimiento mayor acerca de la familia, de las cosas que nos pasan a diario, de nuestros trabajos, de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Tenemos una vista real de lo que eso significa. También dice, tenemos una visión celestial de todo lo terrenal. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en lo celestial, poco importa lo que nosotros podamos alcanzar, lo que nosotros podamos adquirir, lo que nosotros podamos construir en esta vida. Como prediqué hace un tiempo, nosotros somos peregrinos, estamos de paso, sabemos a dónde vamos. Este no es nuestro lugar, nosotros somos personas que vamos de paso por el mundo y vamos camino a nuestro hogar, a ese hogar que nos ha sido preparado y nos está esperando nuestro Señor Jesús. Toda la historia, dice esta canción, se ve a la luz de la eternidad. Toda la historia se ve a la luz. Por encima del sol nosotros podemos entender que la cruz tampoco es solamente una noche que pasó hace 2000 años y que tuvo una importancia para nuestras vidas, sino que fue algo que tenía que ver con nuestra eternidad, que tiene que ver con la eternidad, porque eso fue lo que Dios quiso y planeó desde la eternidad, que nosotros fuéramos alcanzados, que Cristo mismo. ¿Y saben qué? Cuando hablamos de oración y nos recordamos la cruz, no puedo dejar de acordarme de lo que pasó en Getsemaní. Muchas veces nosotros llevamos la oración y decimos, bueno, acá Santiago nos pide que nosotros oremos. Oremos y nos pide que nosotros lo hagamos con la expectación, con la expectativa de que Dios va a suplir nuestra oración. ¿Y saben qué? Me acuerdo de la oración de Jesús en Getsemaní. Él decía, Padre, si es posible que esta copa no la tenga que beber, que no tenga que pasar por todo lo que sé que tengo que pasar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque al fin y al cabo eso es lo que yo vengo a hacer. Esa es una oración con mucha sabiduría, porque yo creo que la respuesta a esa oración, como todos ya conocemos, tuvo una importancia en tu vida, en mi vida y en la de muchos otros a lo largo de la historia y en el mundo que han creído en aquel Cristo que murió esa noche en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces, cuando nosotros entendemos esta forma y esta necesidad que nosotros tenemos de adquirir sabiduría y esa sabiduría que viene de lo alto, entonces ahí es donde nosotros entendemos que es algo mucho mayor. Es algo mucho superior, que no es que solamente necesito la sabiduría para vivir mi vida acá en la tierra, sino que tiene que ver con algo eterno, sino que tiene que ver con lo que va a pasar después de nuestra muerte, con todo aquello que nosotros podamos alcanzar después de nuestra muerte. Santiago nos exhorta a pedir en oración sabiduría porque sabe que Dios se complace en darnos abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Y no solo eso, sino que con seguridad nos será dada, dice la palabra. O sea, pídanle, le falta sabiduría, pídansela a Él, que Él les va a dar abundantemente y sin reproche. Y no solamente eso, les será dada. O sea, si su oración va en esa dirección, va a ser contestada. Va a ser contestada. ¿Y saben qué es lo que más me gustó de esto y que también me recuerda a lo que pasó con Salomón muchos años atrás?
es que Dios se complace en darnos su sabiduría. Dios se complace, Dios se alegra en darnos su sabiduría. Y no solamente eso, sino que se la pidamos. Él se alegra en que nosotros le pidamos. Si no, vamos y lo llevo muy rápidamente a lo que pasó en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 12. No lo busques, se lo leo muy rápido. Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto? Y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú, antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. En Segunda de Crónicas también está el mismo relato, y ahí dice que porque no pediste sabiduría, te voy a añadir todas las otras cosas. Te daré bienes, te daré riquezas, te daré población. Y lo único que Salomón no conoció a Jesús, porque vivió en el Antiguo Testamento. Vos y yo, usted y yo, tenemos más información que la que tenía Salomón en aquel tiempo. Pero Salomón entendió pero muy fácilmente lo que significaba tener sabiduría en su vida. Él podría haber pedido un montón de cosas. Él era un rey, él era el rey de Israel, llamado por Dios, ungido por Dios para ser rey de Israel, como se le había prometido al rey David. Pero él se puso a pensar y dijo, ya soy rey, plata me va a traer más problemas, capaz habrá dicho. ¿Viste? Cuando más tenés, más problemas tenés, dicen por ahí. No lo sé porque no tengo tanto, entonces no sé si es verdad. Pero, entonces él hizo un chequeo y dijo, esto no. Sabiduría. Sabiduría, no es mi pueblo, es el pueblo de Dios. No son mis órdenes, son las órdenes de Dios. Señor, yo necesito sabiduría. Y cada uno de nosotros debemos anhelar esa sabiduría, pedir sabiduría. Estoy seguro de que muchos de nosotros no nos damos ni cuenta. Pasan los días y se nos presentan ciertas situaciones y nosotros vamos firmes, decimos yo soy hijo de Dios, pero ni siquiera nos ponemos a pensar en decirle al Señor, Señor, dame sabiduría para la decisión que estoy tomando, dame sabiduría para saber si esto realmente viene de tu parte o no. Ni siquiera nos tomamos la molestia, por más allá de que pongamos en acción lo que nosotros estamos pensando, más allá de que nosotros tengamos nuestra conciencia cristiana, por así decirlo, pero nos mudamos muchas veces de casa y no le consultamos a Dios. Nos cambiamos de trabajo y no le consultamos a Dios. Se entera después, se entera como a la semana el Señor de todo lo que nosotros íbamos a hacer. Y nosotros somos, como dice Santiago también, somos efímeros, somos como la neblina. Un día estamos, al otro día desaparecemos, y así es como pasa nuestra vida. Decimos, haremos esto o aquello o lo otro, pero nunca nos preguntamos si Dios quiere. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no tiene que hacer más nada? No, porque de esa manera también nosotros vamos aprendiendo y vamos poniendo por obra todas las cosas. Y las pruebas tienen algo malo, pero lo bueno de las pruebas es que nos hacen un poco más sabios, nos hacen un poco más entendidos, al igual que las tentaciones que tienen que ver con todo aquello que nosotros anhela, nuestro ser anhela, nuestro cuerpo quiere, los placeres de la vida. Son un arma de dos filos, porque o pecamos o nos hacemos más fuertes en sabiduría y en paciencia y en resistencia en contra de eso. No le estoy diciendo que vaya, salga y peque, no. Espero que se entienda. Esto nos va llevando también a lo último del pasaje que nos dice, pero pidan con fe, no dudando. No piense ese hombre que está pidiendo y está dudando que va a recibir cosa alguna del Señor. Es más, si está dudando cuando estás pidiendo, ¿cuántos de ustedes le ha pasado que usted está pidiendo y sabe que no lo va a recibir? Usted ya sabe lo que el Señor le va a decir. Entonces usted está orando por un trabajo, no, listo. Yo oré, yo hice mi parte, yo oré porque se abrieran las puertas, pero dentro de nuestro corazón estábamos dudando.
muchas veces son las que nos acercamos a la oración ante un Dios soberano y dueño de todas las cosas, creyendo que Él puede escuchar nuestra oración, pero totalmente incrédulos en su respuesta, totalmente incrédulos en su respuesta. Yo no le estoy diciendo que usted o que Santiago no está diciendo vengan y pídanme todo lo que yo quiero, que les voy a dar lo que ustedes quieran, porque no es así tampoco. Pero tiene que haber un motivo correcto, una actitud correcta en nuestro corazón a la hora de orar y orar por sabiduría. Dice también Santiago, ustedes piden pero piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, en los placeres, en lo que a ustedes les gusta. Muchas veces llegamos o pedimos mal y pedimos con un corazón egoísta, con una ambición personal, o pedimos con duda. Y una persona que duda significa que tiene divididos los pensamientos, significa que hay algo que no tiene muy en claro, significa que su fe está media dividida, no es tan fuerte. Entonces yo te pregunto, a la hora de orar, y si no estás orando, te invito a que vuelvas a la oración. Pero en el caso de orar, ¿cómo entras con tu corazón? Creyendo que sos hijo de un Dios soberano, que puede darte abundantemente y sin reproche. ¿Crees que Él te va a hacer sabio? El tema, ¿saben cuál es? Que yo también lo analicé para mi vida. Y es que muchas veces nosotros oramos y esperamos la respuesta, pero la respuesta que Dios nos da no es lo que nosotros queremos. Nosotros golpeamos acá y de repente se abre una puerta allá. Y decimos, no, Señor, yo estoy golpeando acá. Y el Señor nos dice, no, es allá. Es en aquella puerta. Muchas veces nosotros queremos digitar las cosas, queremos manejarlo a Dios o aconsejarlo al Señor para ver qué es lo que más nos conviene a nosotros. Como les digo, por encima del sol hay una vista real. Por encima del sol hay sabiduría que viene de lo alto. No es nuestra sabiduría, no es lo que vos y yo podamos haber aprendido en la secundaria, en la universidad o en las cosas que nos tocó pasar en la calle o en el trabajo o familiarmente, sino que es una sabiduría que vos y yo y cada uno de nosotros necesitamos para vivir y para vivir no solamente esta vida, sino para alcanzar aquello que viene después. Dice, miren este ejemplo, dice Mateo 13, 56, 58, esta es se las voy a sintetizar. Estaba Jesús, empezó a predicar en Galilea, de donde era él, y dice que estaban sus hermanas, estaban todos ellos, y dice, si este ha nacido con nosotros, o sea, sus hermanos, sus hermanas viven con nosotros, se han criado con nosotros, ¿cómo va a venirnos a decir él que él es el Mesías, el ungido, el Cristo? Y dice que Jesús se fue y dice que no hubieron más milagros allí por la incredulidad de ellos. Por su incredulidad ellos no pudieron ver más milagros. Quizás hubiesen visto muchas más señales, muchos más milagros, pero ellos dudaron, ellos no creyeron. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado con un corazón dudoso y no hemos visto, no hemos tenido respuesta de nuestra oración y decimos, bueno, esto es culpa de la iglesia o esto es culpa del Señor, que no le importa mi vida, que no me quiere dar las cosas que yo necesito, porque yo necesito esto? Y nos ponemos como encaprichosos y somos nosotros los que no permitimos que esas cosas lleguen a nuestra vida por nuestro corazón incrédulo. Cuando pedimos sabiduría por sobre todas las demás cosas y creemos en que Dios puede responder nuestra oración abundantemente y sin reproche, damos muestra de que confiamos en el carácter de Dios. De tal manera que entendemos que Dios puede darnos aún más de lo que nosotros pedimos, como lo fue en el caso de Salomón, y como Jesús también decía en Mateo, dice, los paganos, la gente de afuera, se preocupa por qué va a comer, y qué vamos a vestirnos, y qué vamos a hacer esta noche, y se preocupan por las cosas.
Pero eso así, de esa manera, es como piensan ellos que no conocen a Dios. Mas ustedes, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Es poner el caballo delante de la carreta. Pedir sabiduría nos debería, por defecto, debería provocar en nosotros un gozo, porque si yo soy sabio y pido por su sabiduría y busco su justicia y busco su reino primeramente, debo confiar en que Dios, que es soberano, va a suplir todas las demás necesidades. Si aún los pájaros son alimentados por Dios, si aún los lirios del campo se visten más hermosamente que el rey Salomón en sus mejores momentos, dice, ¿cómo no nosotros vamos a ser suplidos en nuestra necesidad? ¿Cómo no nosotros vamos a tener lo que necesitamos? Lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y eso es importante aclararlo. Porque no debemos ser caprichosos. Bien, entonces, haciendo un repaso, ya con esto les juro que termino, pero nos preguntamos al inicio, ¿me falta sabiduría? Una vez que descubrimos y vemos eso, nos llevamos a la conclusión de que si nos falta sabiduría, y nos falta bastante sabiduría, sabemos dónde ir a buscarla. Sabemos que Dios es esa fuente inagotable de sabiduría, pero que es esa sabiduría que viene de lo alto, que nos permite tener una mirada celestial de todo lo terrenal, que nos permite ver lo que es en verdad la vida terrenal. Y como una exhortación, Santiago nos dice, no seamos incrédulos, no seamos inconstantes, no haya duda en nuestro corazón. No seamos cabezones, no dudemos. Dios dice que nos va a dar abundantemente y sin reproche, y nos va a dar su sabiduría. Es una fuente inagotable. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto y nos permite ver de manera real cómo son las cosas por encima y por debajo del sol. Nos da una visión celestial de todo aquello a lo que nos encontramos aferrados y tener en cuenta que solo estamos de paso en este mundo. Necesitamos sabiduría y sabemos cuál es la fuente de la misma, que puede satisfacer nuestra necesidad sin agotarse. No tiene fondo, no tiene fondo. Solo debemos confiar en que al orar, Dios obrará para nuestro bien, aun cuando las respuestas de nuestra oración no es lo que nosotros esperamos en un principio. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle, contempla al Rey. Nadie es como Él. Venid y adorarle, dice una canción, y que debemos confiar. Usted y yo tenemos un Dios soberano y sabio. Pidamos con sabiduría y pidamos por sabiduría, que Él nos la va a dar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque entendemos, Señor, que somos sabios en nuestra propia opinión y muchas veces eso nos lleva a tropezar, muchas veces eso nos lleva a golpear las puertas equivocadas. Como dice tu palabra, el que golpea se le abrirá, el que llama se le escuchará y el que abre sos vos, Señor. Y eso es lo que nos cuesta entender, que la puerta que muchas veces vos abrís no es la que nosotros esperamos, pero sabemos que es lo mejor para nosotros, porque tus caminos son mejores que los nuestros, son más altos, porque tus pensamientos son mayores que los nuestros. Señor, que podamos entender que necesitamos, Señor, conocerte, que necesitamos, Señor, crecer en sabiduría, pero esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que genera fruto de justicia y de paz, que nos hace estar en armonía, que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, que nos toca vivir a diario. Señor, que podamos entender que es tan necesario que adquiramos sabiduría para vivir de una forma que entendamos y que llevemos a la práctica todo esto que hemos hablado de una manera que te glorifique, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por quedarte con nosotros y escucharnos. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y que te suscribas a nuestro canal de YouTube.